Protoni Games y Elvencraft tienen el gusto de presentarte Futoni y el Copón Mundial, el primer juego que he realizado completamente enterito. Diseño, dibujos, guión y programación. Así pues, idea original, Cuidado, que nos lo vamos a pasar genial. Ya sabes que este juego está disponible en Steam. Te dejo el link debajo del vídeo y vamos, solo cuesta $4, 3,29 euros. Y es un juego infinito, para siempre. Está disponible en 4 idiomas: español, inglés, francés y portugués. Es muy friki, pero me gustaría compartirlo con vosotros. Es mi homenaje al fútbol, a mi pasión, el fútbol, para divertirme siempre con el fútbol. Aquí comenzamos el tutorial de Futoni y el Cupón Mundial. Tras el Cupón Mundial se da por terminada la fiesta virtual de cada temporada y claro está, después podrás volver a comenzar otra apasionante temporada una y otra vez. Ojalá sea infinito, eso ya lo iremos viendo temporada a temporada. Comenzamos la primera temporada celebrando el sorteo de grupos clasificatorio para el primer torneo Copón de Oceanía, dando la bienvenida al presidente de la Federación de Fútbol Virtual y Ficticio de Oceanía, el señor Tanielu. Gracias por el recibimiento, Tony. Empezamos la aventura. Vamos con el sorteo de los grupos clasificatorios del primer Copón de Oceanía. Pues aquí estamos, cambiamos al perfil nuevamente, porque para esta temporada te ofrecemos entrenar a uno de estos países. ¿Cuál eliges? Nos van a hacer entrenar a Niue, Isla Norfolk, Palaos, Tokelau, Tuvalu o Wallis y Futuna. Según vamos subiendo de nivel aquí y de puntos, pues en las siguientes temporadas nos irán dando mejores países hasta que lleguemos a controlar el top de cada continente. Pues Niue, Isla Norfolk, Palaos, Tokelau, Tuvalu, Wallis y Futuna. Madre mía, me gusta mucho la banderita de Tokelau, que parece ahí la aleta de un tiburón. Venga, la elijo. Muy bien, vas a participar en el primer torneo Copón de Oceanía entrenando a Tokelau. Pues vamos allá. Comienza el sorteo. Toma ya, tenemos 4 en cada grupo y 6. Tenemos los grupos completos. Menudos emparejamientos. Cada grupo clasificatorio se dirimirá en una liguilla de todos contra todos a 2 vueltas, para decidir que los 2 mejores de cada grupo sean los que se clasifiquen para disputar la fase final del primer Copón de Oceanía. Bueno, pues te voy a presentar la 6ª división de la Liga Futoni, de la primera Liga Futoni. Y estos son los jugadores. Pues ya lo estás viendo, siempre el que tiene el juego, o sea nosotros, estaremos en la posición 1 para comenzar y con los 17 jugadores bots de momento que participarán contra nosotros. ¿Por qué bots? Porque es que ahora mismo se acaba de salir el juego, no hay gente para jugar, es lógico, ¿no? Si no, ¿cómo juego yo hoy? Queda entre los 3 primeros para seguir ascendiendo de división hasta llegar a la primera división y jugar por el título de mejor prediccionario de la Liga Futoni. ¡Ánimo! Esto es la primera jornada de los grupos de la fase clasificatoria del primer Copón de Oceanía. Tony Master, eres ahora nivel 1 de la FMFVF. Para mejorar y subir este nivel tienes que realizar predicciones en cada jornada en los partidos del grupo que te propondré más adelante. Además, si aciertas las 3 predicciones con cualquiera de estos 2 símbolos, ganado o empatado, conseguirás premios para el museo. En el grupo B, ¿quién no perderá? ¿Vanuatu o Islas Marshall? Voy con Vanuatu. ¿Quién no perderá? Nueva Caledonia, Palaos, Nueva Caledonia. ¿Y quién no perderá? Islas Mariana o Tonga. Vamos con Tonga. Buena suerte con tus predicciones. Luego en el perfil podrás ver un montón de estadísticas y curiosidades que espero te entretengan y te animen a mejorarlas. Que sumes un montón de puntos. Comienza la jornada con un gol de Nueva Zelanda, de Papúa, de Islas Solomon o de Australia. Vemos ya que Tokelau, que es el equipo que estoy entrenando, pierde 2-0 con Papúa. Los favoritos de los grupos son Tahití y Nueva Zelanda en el grupo A, Vanuatu, Nueva Caledonia en el grupo B, Islas Salomón y Australia grupo C, Papúa y Fiji grupo D.
al descanso nada más y nada menos que 16 goles. Y sigue aumentando la colección Nueva Zelanda con 6-0 a Niue o Australia 4-0 a Wallis y Futuna. Estamos a punto de llegar al descuento con goleadas. 9 minutos han puesto de descuento y en ese tiempo Tokelau ha perdido 3-0 con Papúa. Y ojo, porque los favoritos del grupo B han perdido y he fallado las 3 predicciones. ¡Toma ya! Pues qué mal, he acertado 0 predicciones. Tras la disputa de los partidos de esta primera jornada, veamos la clasificación parcial de los grupos de esta fase de clasificación. Cuando veas este botón rojo tendrás la oportunidad de grabar tu progreso en el juego. Aprovechalo cada cierto tiempo. Vamos a aprovechar este botón rojo. Podemos aquí ver que guardar la partida después de cada jornada. Ojo, puedes clicar en volver y guardarla más adelante si lo crees oportuno. Clica en el slot central, confirma que quieres sobreescribir los datos anteriores. Luego puedes clicar en volver para ir a la pantalla anterior para seguir jugando el actual copón. Hay 2 partidas grabadas. Vamos a grabar la mía en el SABE 1 y tenemos un SABE 2 para un amigo, un compañero o la novia, o la mujer. Aquí está, o el hermano, o la prima, o el primo, o quien se quiera, o si quieres hacer 2. Entonces yo aquí tengo la mía, SABE 1, y la de mi mujer, SABE 2, porque estamos compitiendo a ver quién hace mejor entre nosotros, ¿eh? A ver quién es mejor prediccionario entre nosotros. Como puede ver en la clasificación del grupo A, se pueden ver los puntos, los partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra y diferencia de goles. Los 2 primeros están en verde porque son ahora mismo los que se clasificarían para el Copón de Oceanía y a lo mejor para Copón Mundial. Los blancos se quedarían eliminados. También tenemos en el centro todos los grupos de goleadores. El grupo A, el número 7 de Nueva Zelanda lleva 3 goles. En el grupo B, el número 8 de Marianas del Norte, 1 gol. En el grupo C, el 8 de Islas Salomón, 1 gol. Y en el grupo D, el número 7 de Papúa Nueva Guinea, 1 gol. Son los 4 líderes. Continuamos. Y pasamos a la 6ª división de la Liga Futtoni tras esta jornada. ¡Qué mal voy! Posición número 15, 0 puntos, cuando Penn, Jonathan, Gilberto y Muhammad han conseguido colocarse con el máximo, 36 puntazos. Tengo que mejorar mucho para meterme entre los 3 primeros de esta 6ª división. Llegamos al perfil y aquí podemos ver ya cómo es esta sala de títulos, donde hay 16 títulos, 16 ornamentos que desbloquear. Aquí también se puede guardar la partida. Y luego veremos más adelante museo, logros, ranking, goleadores, mis equipos y palmarés. Ahora mismo toca ir a la 2ª jornada. Avanzamos hasta la última jornada. Predicciones, grupo A, partido en la cumbre de Tahití, Nueva Zelanda con Nueva Zelanda, Islas Cook y Nauru. Madre mía, qué grupo más difícil para intentar meterme en copa. De momento con la predicción de Nueva Zelanda vamos bien, casi sobre seguro. Papúa 0, Fiji 1. Ojo a ese Samoa Tokelau, me la estoy jugando con Tokelau en Samoa. Yo creía que era en Papúa, no, es en Samoa. Ojito, porque ese gol de Fiji me perjudica. Tiene que Papúa que empatar si me quiero meter en la fase final. Me voy a quedar con la miel en los labios. Nueva Zelanda 5-0 a Tahití. Siguen los otros empates. ¡Este gol de Tokelau! No me lo puedo creer, en el 80 y en el 75 para ganar. Y me voy a meter en la fase final, en la primera baza. No me lo puedo creer. Además acerto las 3 predicciones. Premios para el museo. Qué bonita camiseta. Me imagino que es la de Island Norfolk, la bandera de Tonga, medias y pantalón. No me lo puedo creer. Vamos a ver, tras la disputa de los partidos de la 10ª jornada, veamos la clasificación final de los grupos de esta fase de clasificación. Recuerda que los 2 primeros de cada grupo se clasifican para disputar el primer Copón de Oceanía. ¡Wow! Pues sí, señor. Grupo D. Papúa fue primera con 18 puntos. Tokelau segunda con 18. En esto he tenido muchísima suerte. He dejado a Fiji y a Samoa Americana fuera, sobre todo a Fiji. Pero ahí está. Segunda. Voy a jugar, voy a entrar con Tokelau en la fase final. Muy bien. Hacia adelante, 6ª posición.
en la sexta división. Bueno, es para empezar, tampoco hay que flagelarse. He quedado sexto, por lo menos participo en la Copa y se va a hacer en Tokelau. Juego en casa, no me lo puedo creer. La primera vez que me clasifico para un torneo Copón de Oceanía y encima lo organizo. Los 4 primeros equipos, además de este torneo Copón de Oceanía, se clasificarán directamente para disputar el primer torneo Copón Mundial. Suerte y diversión a todos. ¡Ay, que suene el descorche de Chapán! Tony Master, suerte con tus predicciones en la fase final. Que comience el espectáculo del primer torneo Copón de Oceanía. Pues vamos con la Copa Futtoni de la sexta división, con las predicciones en los partidos de la fase final. Pues de momento, con los 8 clasificados, siempre el jugador irá por arriba, porque además, ya que jugamos, si quedamos empate, todos los equipos que juegan en casa, si quedan empate, se clasificarán directamente, no habrá desempate. Bueno, espectacular. Vamos a ver un poquito de museo, que ya hay un 17% lleno de recursos, de objetos. Camisetas de Islas Norfolk, Islas Marshall, Islas Solomon o de Tuvalu, por ejemplo. Avanzamos, última jornada, séptima del grupo único de la fase final. Ojo lo que hay montado por aquí, porque va a haber unas sorpresas espectaculares. Tenemos partido 1 en Atafu, Papúa Nueva Guinea contra Vanuatu. Se juegan mucho ambos, tercer puesto y cuarto puesto. Partido 2 en Nuku-Nonu, Tokelau, Nueva Zelanda. Me ha tocado bailar con una de las más feas. Tokelau se juega quedar en el cuarto, Nueva Zelanda se juega quedar primero o segundo para disputar la gran final, o sea, para jugar la gran final. El partido 3 en Whakaofo, Tahití, Australia. Tahití jugándose el cuarto puesto y Australia jugándose ser local en la final. Y el partido 4 en Natoulaga, Islas Marshall, Islas Salomón, ambos jugándose quedar cuartos. ¡Madre mía! Creo que alguien del partido 4 va a ser cuarto. Si Australia no gana a Tahití, será otra cosa. Vámonos allá, Papúa o Vanuatu por Papúa, Tokelau, Nueva Zelanda. Me la voy a jugar por Nueva Zelanda. A ver si me da la sorpresa Tokelau y me fastidia la predicción. De momento Vanuatu sí fastidia la predicción de Papúa, aunque acaba de empatar rápido en el 26. Ya en el 26 era el 17, en el 26 Nueva Zelanda se adelanta a Tokelau y de momento Australia y Tahití empatan a 1 al descanso, mientras que las Marshall y las Solomon también empatan, también Papúa y Vanuatu. Ojo, acabo de meterle un golito a Nueva Zelanda en el 66. Papúa ganando 2-1, Australia ganando 2-5. Esto está muy claro. Madre mía, ¿quién va a ser el cuarto? Creo que Islas Marshall. Papúa va a ser el tercero, Islas Marshall será el cuarto. Bueno, pues he acertado las 2 predicciones y por lo tanto, más premios para el museo. 1 nuevo y 2 objetos nuevos para el museo. Tras la disputa de los partidos de la séptima jornada, veamos la clasificación final del grupo único. El tercer y cuarto clasificados disputarán el partido por tercer puesto y los 2 primeros disputarán la gran final de este Copón de Oceanía. ¡Ojo! Ahí lo tenemos. De momento el máximo goleador, el 6 de Nueva Zelanda, con 6 goles. Luego están... Bueno, ¿quién juega la gran final? Australia 19 puntos, Nueva Zelanda 18, por lo tanto será Australia y Nueva Zelanda. Y el tercer y cuarto puesto será Papúa Nueva Guinea contra Islas Marshall. Ha quedado Tahití fuera. Porque en la Copa al final la ha ganado Pen de China remontando a Tore de Noruega 62-59. Tony Master, lo siento, has llegado solo hasta las semifinales de la Copa Futtoni. Va a dar inicio el interesantísimo partido por el tercer puesto entre los países de Papúa Nueva Guinea e Islas Marshall. Pues ahí lo tenemos. Comienza el partido. Papúa de moradito, Islas Marshall de azulito. Ambas tienen rayas
cruzadas, diagonales. ¡Toma ya! ¡Qué golazo en el minuto 4! Corre sacado por el número 2 al pie del número 7, que Rasita la clava. ¡Ojo, qué penalti! Y lo tira Rasito por el centro. Islas Marshall en el minuto 6, 0-2 ante Papúa, dando una sorpresa espectacular. Bueno, cómo ha empezado todo, con dos jugadas impresionantes. Ojo, porque si yo hubiera clasificado a Tokelau entre los 4 primeros, aquí estaría jugando el entrenador on click. Sí, donde yo decidiría a veces, otras veces los jugadores no hacen caso, decidiría dónde iría la pelota. Eso lo tienes que desbloquear tú poquito a poquito, vete jugando y ya te enterarás de cómo se juega en ese entrenador on click, que es la gran sorpresa del juego. De momento, en el minuto 23, acaba de acortar distancias el número 6 de Papúa con ese golazo desde fuera del área. Papúa 1, Islas Marshall 2, minuto 28 de partido. Papúa lanzándose al ataque, pero ahí fuera de juego. Y penalti a favor de Papúa en la siguiente jugada. El número 7 la pega. Engañó bien al portero, pero va al poste. Y fuera. ¡Oh, qué oportunidad para Papúa! Islas Marshall sí aprovechó su penalti. El número 6 la pega desde fuera, alta. Minuto 38 de partido. Ha habido una pequeña lesión de Papúa, pero ya se rehace. Sacan el córner. El número 2 la cuelga y despeja la defensa de Islas Marshall, que monta el contragolpe. El número 8 no quiso centrar al 9 ni al 7 y la pegó directo a portería. Buena parada del portero. Llegamos al descanso con Papúa 1, Islas Marshall 2 en Nukunonu, Tokelau. Comienza la segunda parte. Falta en directa a favor de Islas Marshall. El número 6 la cuelga, el número 10 la deja para el número 9. ¡Qué jugadón para marcar el 1-3! ¡Qué bonita jugada! La peinó el 10 y el 9 remachó cuando el portero estaba descolocado. 1-3, pone tierra por medio, nueva falta a favor de Islas Marshall. Esta vez no la colgó también hacia el número 10, pero llegó antes el defensa. Minuto 53, como he disfrutado de este copón de Oceanía, pero todavía estamos en el tercer puesto. Queda la gran final, falta directa a favor de Papúa para intentar recortar distancias. La quiso levantar por encima, pero fue muy flojita, mal control. Vamos con el córner de Papúa, el número 2 sobre el número 11, que estaba solo en el segundo palo y a corta distancia. Minuto 58. Papúa 2, Islas Marshall 3. Hay partido todavía, falta de 28 minutos. Falta directa a favor de Papúa, cuidadito. ¡Qué bien! La tocó el número 8 por encima de la barrera, pero se fue desviada. Minuto 66, oportunidad de nuevo para Papúa Nueva Guinea. El número 6 la pone para el 10 y que la da al 9. Bien colocado el portero, atrapa y embolsa y monta el contragolpe Islas Marshall. Vamos con el córner de Papúa Nueva Guinea, minuto 70, número 2 para el número 10. Se equivocó, la tenía para empatar. Sigue el 2-3 para Islas Marshall, que monta un contragolpe por el número 8, que la cruza el número 11. Descolocada la defensa de Papúa. Acaba, yo creo que de sentenciar. Islas Marshall 4, Papúa 2 en Nukunonu, Tokelau. A falta de 10 minutos y el descuento. Ha puesto Islas Marshall tierra de por medio, además ha congelado el partido bien. Ahora hay otra falta directa a favor de ellos. ¡Qué golazo! El portero ni se enteró, pegó en la barrera y eso le despistó. Islas Marshall, todo le sale bien. 2-5 a Papúa, espectacular. Ya estamos en el descuento, 7 minutitos de descuento para que Papúa intente recortar, o Islas Marshall, cuidadito que puede ser bueno. Este contragolpe ha salido también muy bien. Nuevamente el número 11 hizo lo que quiso por su banda para marcar el sexto gol de cabeza y Papúa acaba de cerrar el partido con un golazo de falta directa. 3 Papúa, 6 Islas Marshall. Por lo tanto, Islas Marshall
tercer puesto de este Copón de Oceanía. Enhorabuena a Islas Marshall por el tercer puesto y a Papúa por quedar cuartos en este primer Copón de Oceanía. Recuerdo que estos dos países se han clasificado para el Copón Mundial. Ahora vamos con la gran final de este Copón de Oceanía, que la van a disputar Australia y Nueva Zelanda. ¡Que gane el mejor! ¡Madre mía, partidazo! Ahí vemos a los australianos de amarillo contra los neozelandeses de blanco. En Atafu, Tokelau, primer córner para Australia, minuto 4. ¡Oh, qué bonito para el 7 que la pega para el 10! Había engañado perfectamente a la defensa, pero no al portero. ¡Nueva falta! Nuevo ataque de Australia, la peinó el número 9. Sin control. ¡Uy! ¡Qué bonito remate de cabeza del número 7 de Nueva Zelanda por encima del larguero! Y están atacando ambos con mucha inteligencia. ¡Qué pedazo de gol del 8 de Nueva Zelanda, señores y señoras! En Atafu, Tokelau, Australia 0, Nueva Zelanda 1, minuto 10. El número 8 de Nueva Zelanda de falta directa. Australia ataca con cabeza. ¡Ay, se le marchó muy desviada! Ha habido falta que saca el número 8 y despeja la defensa blanca, la defensa neozelandesa. Minuto 20. En Atafu, Australia 0, Nueva Zelanda 1. Sigue dominando, sigue saltando la sorpresa en Tokelau. Nueva Zelanda domina el partido, ahora lo ha congelado un poquito, buscando un descanso porque han sido unos primeros minutos frenéticos. De nuevo oportunidad para Nueva Zelanda, el número 8, ¡oh!, desde fuera del área, fuera. En la siguiente jugada, falta directa a favor de Australia, pero a las manos del portero. Córner que sacan sobre el número 11, que remata muy flojito, bloca sin peligro el portero neozelandés. Minuto 38 y seguimos. Australia 0, Nueva Zelanda 1 en Tokelau, la ciudad de Atafu. Hemos llegado al minuto 41 con un fuera de juego. Esto se puede ir al descanso con esta falta en medio campo. Oportunidad para Australia. La saca el número 8 a las manos del portero. ¡Buah! Nos vamos al descanso con Australia 0, Nueva Zelanda 1. Espectacular Nueva Zelanda, manteniendo y dando la sorpresa. Ya ha comenzado la segunda parte con dominio de nadie, la verdad. Nadie domina el balón. Juego de medio campo que le viene mal a Australia y hacen pasar los minutos a Nueva Zelanda. Y esto está muy enrevesado. Atención al contragolpe de Nueva Zelanda, el número 8 para el número 9, que remate de cabeza, rozando el poste izquierdo de la portería australiana. Uy, que ha podido sentenciar. Corre a favor de Nueva Zelanda nuevamente. En el 62, nuevamente la ha tenido el número 9 de cabeza. Mide 2 metros, como la pega ahí de cabeza, pero sin control, se fue por encima del larguero. Falta directa a favor de Australia, cuidadito al número 6. Nada, bien colocado el portero. Y ahora bien colocado el portero de Australia en esa falta que lanzó directa a Nueva Zelanda, que ha montado de nuevo contragolpe. El número 6 quiso sorprender con un tiro alto desde media distancia. Estamos en el 72, falta directa a favor de Nueva Zelanda. ¡Ahí va! Muy alto, consiguió el portero despejarla con la vista. Corre a favor de Australia, mal sacado, despeja la defensa de Nueva Zelanda. Cuidadito que estamos ya en el minuto 76 y sigue el 0-1. El número 6 para el número 10, que remató de cabeza alto. Estamos a falta de 10 minutos para el final del partido. Y Nueva Zelanda sigue dominando el juego y las oportunidades y el marcador. A Australia solo le queda el empate para provocar la prórroga. Estamos a falta de 5 minutos. Uy. Falta en directa a favor de Australia. Cuelga el número 6. Mal, despeja la defensa. Llaman a los australianos a la desesperada. Solo 4 minutos de alargue. Solo 4 minutos de descuento.
Ya estamos en el descuento, cuidadito, que Australia va a ser campeona. Además, que puede sentenciar en esta jugada el número 6 para el número 10, al número 9, ¡fuera! Se le ha escapado, saca de prisa Australia, pero no vale para nada. Final del partido por el título de campeón de Oceanía. Australia 0, Nueva Zelanda 1. El gol de falta en el minuto 10 del número 8 ha sido suficiente. Enhorabuena a Nueva Zelanda por ser el campeón del primer copón de Oceanía y Australia por quedar subcampeón. Damos por terminado el primer copón de Oceanía y así se amplía el palmarés de esta competición. Por supuesto que ha ganado el mejor. Pues en Nueva Zelanda saben español y que celebrarlo a los españoles, Ahí lo tienes. Este es el resumen del primer copón de la FFVF de Oceanía. Podemos ver el perfil a la izquierda, 437 puntos, nivel 3, y podemos ver el organizador, Tokelau, las sedes y el podio. Nueva Zelanda primera, medalla de oro, Australia segunda, medalla de plata, Islas Marshall tercera, medalla de bronce. Se ha quedado Papúa Nueva Guinea pues con el diploma y con al menos saber que va a disputar la fase final de un mundial. El número 6 de Nueva Zelanda ha sido la bota de oro con 6 goles. He terminado el primer copón, así que guarda la partida cuando tengas oportunidad. De momento estos son los países clasificados para el primer copón mundial. Por Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Islas Marshall y Papúa Nueva Guinea. Vamos a guardarlo. Sabemos el mío, el de mujeres el sabe 2. Pues ala, que lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando y disfrutando de un juego creado por mí, FUTTONY y el Copón Mundial. ¡Hasta luego!